A lo largo de esta unidad, que nos va a tomar varias clases, vamos a discutir diferentes aspectos de las propiedades de soluciones. Así como en Química 1 trabajamos con sólidos, líquidos y gases, ahora vamos a discutir diferentes propiedades asociadas a soluciones. En definitiva, son los sistemas materiales más comunes a nuestro alrededor. Hay diferentes clases de soluciones. En esta diapositiva vamos a mirar soluciones gaseosas. Un ejemplo claro, el aire, una mezcla de gases. ¿Por qué esa mezcla es homogénea independientemente de la proporción en la que estén los gases? Bueno, porque en los gases las fuerzas de interacción son extremadamente débiles y entonces los gases se pueden mezclar en cualquier proporción, dando siempre un sistema homogéneo. Por eso todas las mezclas gaseosas son soluciones. Acuérdense que para que tengamos una solución tenemos que tener una única fase. En el caso de la imagen que ven abajo, los gases están separados solamente si hay una barrera física entre ellos. En el momento que la eliminamos, la mezcla es completa. Bueno, una solución líquida nuevamente es entonces una mezcla homogénea de dos o más sustancias, con la particularidad de que su estado de agregación es líquido. Entonces, el solvente, que es el componente mayoritario, va a ser líquido, pero el soluto puede ser líquido, puede ser sólido o puede ser gas. Miremos las preguntas que tenemos abajo en rojo. ¿Qué pasa con las soluciones líquidas? ¿Van a ser siempre homogéneas? Por ejemplo, sal en agua. O, recordando lo que aprendimos respecto de KPS y solubilidad en la unidad anterior. Bueno, evidentemente no, y en muchos casos el estado de estas soluciones, respecto de si es homogénea o heterogénea, va a depender de la proporción en la que estemos mezclando soluto y solvente. ¿Y las soluciones sólidas existen? ¿Puede haber sólidos que se mezclan íntimamente de manera de tener una única fase como resultado de la mezcla? Sí, efectivamente puede haber soluciones sólidas, no es el caso más común, pero existen, hay aleaciones que son soluciones sólidas. Como dijimos en la diapositiva 2, una de las principales razones por las que las soluciones sólidas son siempre homogéneas es porque las fuerzas de interacción son muy débiles. Entonces, como este no es el caso en las soluciones donde el solvente es líquido y el soluto puede tener cualquier estado de agregación, entonces no siempre son soluciones homogéneas, tenemos que repasar un poquito las fuerzas de interacción entre partículas, porque de ellas va a depender si un soluto se disuelve o no en un determinado solvente. Entonces, recuerden que teníamos diferentes tipos de fuerzas. En el esquema, mirándolas de izquierda a derecha, tenemos las fuerzas de dispersión, que son las fuerzas que llamamos también de London o fuerzas de Van der Waals. En este caso tenemos moléculas no polares, como esas dos moléculas orgánicas que están a la izquierda, y son las fuerzas más débiles que existen. Aumentando en intensidad tenemos las que llamamos interacciones dipolo-dipolo, donde una de las moléculas que interactúa, donde las dos moléculas que interactúan presentan fuerzas del tipo dipolo-dipolo. Entonces, como hay una diferencia de carga permanente, esos dipolos se orientan de manera que los extremos positivos y negativos estén atraídos en sus extremos opuestos, como ven ahí en la representación de las flechitas rojas en las moléculas polares de acetona y cloroformo. El extremo negativo de la acetona se orienta hacia el extremo positivo del cloroformo y entonces en una mezcla de acetona y cloroformo se van a manifestar este tipo de fuerzas dipolo-dipolo, así como lo hacen en la acetona pura o en el cloroformo puro. Otro tipo de fuerzas intermoleculares un poquito más intensas que las dipolo-dipolo todavía son las de puente de hidrógeno y en el caso de lo que tenemos representado ahí, tanto etanol como agua puros presentan este tipo de fuerza y también cuando están mezclados. Esta fuerza se presenta cuando tenemos hidrógeno unido covalentemente a flúor, oxígeno o nitrógeno. Y por último tenemos las fuerzas ion-dipolo,
que son las responsables de que los electrolitos iónicos se disuelvan en los solventes polares. En el ejemplo de la diapositiva tenemos un catión sodio rodeado de 6 moléculas de agua. Pensemos por qué las moléculas de agua están orientadas de esa manera, cuál es el átomo de oxígeno, cuáles son los átomos de hidrógeno en esas moléculas, cuál es el extremo negativo, y entonces vamos a llegar a la conclusión de que el átomo rojo, que es el oxígeno, es el extremo negativo, y por eso están esas esferas rojas que representan los átomos de oxígeno orientados hacia el sodio. No podrían estar las moléculas de agua al revés. Cualquiera de estos tipos de fuerzas intermoleculares, dependiendo del caso, puede ser responsable de la atracción entre soluto y solvente, que va a ser la que actúa como fuerza impulsora en la solución. Vamos a tener que distinguir un poquito entre dos palabras, hidratación y solvatación. Hidratación es cuando el solvente es agua y solvatación en cualquier otro caso. Como ya dijimos, una solución es una mezcla homogénea entre un soluto y un solvente. Para que esa mezcla sea efectivamente homogénea, hay 3 tipos de interacciones que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, las interacciones soluto-soluto, y esas las tenemos que vencer para que esas partículas de soluto se puedan desparramar en el solvente y se genere la solución. En segundo lugar, tenemos las moléculas de solvente unidas a otras moléculas de solvente, y esas interacciones molécula-molécula se tienen que vencer, hay que hacer lugar para que el soluto se disperse en esa red de moléculas de solvente. Por otro lado, cuando la solución se genere, se van a generar interacciones entre las moléculas de soluto y las moléculas de solvente. Y esas 3 fuerzas, soluto-soluto, solvente-solvente y solvente-soluto, van a ser las que determinan si efectivamente puede o no formarse una mezcla homogénea, además de los factores entrópicos que tienen que ver con que una mezcla siempre está acompañada por un aumento de entropía, y eso siempre es favorable desde el punto de vista termodinámico. En esta diapositiva vemos más gráficamente los factores energéticos asociados a la formación de una solución. Fíjense que en el dibujo de la izquierda tenemos un cristal de cloruro de sodio rodeado de moléculas de agua. Una vez que la mezcla va generándose y el proceso de mezcla avanza, tenemos en la imagen del centro abajo un zoom y arriba una imagen en la misma escala que la de la izquierda, en donde vemos que algunos iones empiezan a pasar a la solución, se separan del cristal y son rodeados por moléculas de agua. Entonces, en la imagen de la izquierda, en el cloruro de sodio, tenemos actuando fuerzas ion-ion, catión-anión. En el cloruro de sodio y en el agua tenemos fuerzas de puente de hidrógeno. A medida que la mezcla se va generando y los iones se van desprendiendo de ese cristal, son rodeados por moléculas de agua porque empiezan a actuar las fuerzas tipo ion-dipolo. Y como esas fuerzas son muy intensas, el proceso avanza y en el gráfico de la derecha tenemos ya el cristal totalmente disuelto porque todos los iones están rodeados de moléculas de agua. Entonces, lo que les propongo abajo como inquietud es ver si pueden distinguir cuál de los dos colores, el violeta o el verde, representa los átomos a los iones cloruro y cuál a los iones sodio. Pueden pensarlo mirando cómo rodean las moléculas de agua cada uno de estos iones, y también pueden pensarlo a partir de los radios de los iones. En esta unidad tenemos que repasar un poquito de conceptos de química 1. Seguimos analizando los factores energéticos asociados a la formación de una solución. Ahora, si miramos con más detalle las interacciones solvente-solvente y tenemos que pensar en separar las moléculas del solvente para que le hagan lugar de alguna manera a las partículas de soluto para que vaya generándose la solución, vamos a darnos cuenta que necesitamos entregar energía, o sea, ese proceso de separar al solvente absorbe energía, porque tenemos que superar las fuerzas intermoleculares propias de ese solvente. Si el solvente fuera agua, por ejemplo, puente de hidrógeno. En el soluto dijimos que tenemos que separar
las partículas que integran ese soluto, como en el ejemplo de la diapositiva anterior, los cationes y los aniones de este soluto iónico. Y entonces necesitamos también absorber energía para separar el catión del anión. Tenemos ahí un delta H positivo, acuérdense que la energía absorbida tenía un signo positivo. Y luego, en las interacciones solvente-soluto, es donde vamos a liberar energía, porque las moléculas de solvente van a ir rodeando a las moléculas de soluto, las van a solvatar en un caso genérico, las van a hidratar en el caso del agua. Eso va a generar interacciones ion-dipolo en el ejemplo que vimos antes, y esa energía se libera porque las fuerzas ion-dipolo son fuerzas fuertes. Con estos esquemas vamos a mirar cómo se comparan ahora las intensidades de estas interacciones. Fíjense que si partimos de la línea que dice soluto más solvente, siempre tenemos que entregar energía para separar las moléculas de solvente, que es la flecha roja, que es positiva, va hacia arriba porque tenemos que entregar energía para separar las partículas del soluto, que es la flecha violeta, y luego el proceso nos devuelve energía gracias a la interacción en la solvatación, y esa energía que nos devuelve la energía de la mezcla es la flecha verde, que como es una energía que se libera, ahora va hacia abajo, es un delta H negativo. Ahora fíjense que en el esquema de la izquierda, la mezcla devuelve más energía que la que tuvimos que entregar para separar solvente de solvente y soluto de soluto. Eso quiere decir que como resultado, la energía puesta en juego en esa mezcla es una energía negativa. Nos queda un delta H negativo, una resultante neta hacia abajo. En cambio, en el proceso de la derecha, la energía que nos devuelve el proceso de la mezcla es menor que la suma de las flechas violetas y rojas. Por lo tanto, la resultante es positiva. Quiere decir que esa solución va a tener un delta H asociado de signo positivo. Dependiendo entonces de cuáles sean las interacciones que dominan, el delta H asociado al proceso de hacer la solución puede ser negativo, positivo o cero. ¿Qué les parece? Hasta acá miramos los efectos energéticos asociados a la formación de una solución, pero también hay efectos entrópicos. Como dijimos, el desorden que se genera a partir de la mezcla también es un fuerte componente en la energía global del proceso. En esta diapositiva simplemente vemos en el caso de arriba como la mezcla de un sólido con un líquido da una mezcla con un aumento de entropía asociado al aumento de desorden. Y lo mismo pasa en el caso de abajo, donde mezclamos dos líquidos. También como resultado de la mezcla se ve bastante claramente que la entropía aumenta. Finalmente, lo que va a determinar si una solución es factible de formarse o no es la energía libre, porque necesitamos que la energía libre sea negativa para que el proceso sea factible. Entonces, vamos a recordar que la energía libre está compuesta por la suma del componente entálpico más T por delta S cambiado de signo. O sea que delta G es igual a delta H menos T por delta S, donde delta S es la variación de entropía del proceso. Entonces, en esta tabla, lo que vemos ahora son valores numéricos para estos dos factores, el delta H de la solución, que habíamos visto hace un ratito, y el delta S de la solución que vimos recién. Como ya explicamos, el delta H de la solución puede tomar valores positivos o negativos dependiendo de cómo se balanceen esas energías, esos tres factores energéticos involucrados, mientras que el delta S de la solución va a ser siempre positivo porque la entropía siempre acompaña con desorden a un proceso de mezcla. Entonces, de la combinación de esos dos signos va a salir el signo definitivo para el delta G. Y recuerden que para que el proceso sea espontáneo, el delta G tiene que ser negativo. Entonces, analicen las diferentes combinaciones posibles y piensen en qué caso va a ser más importante el efecto de la temperatura. ¿Va a ser importante cuando delta H y delta S sean ambos positivos o cuando delta H sea negativo y delta S sea positivo?